Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema la migración en el Perú. La migración interna en el Perú. En el Perú, el mayor porcentaje de migraciones ocurren a nivel interno, principalmente desde la sierra y la selva, hacia las ciudades de la costa. No en vano, las zonas más desarrolladas económicamente del país están precisamente en la costa. Los principales factores de las migraciones internas en el Perú son los siguientes: factores económicos, búsqueda de empleo, mejora del ingreso familiar, necesidad del dinero para los estudios, etc. Factores sociales, terrorismo, crecimiento acelerado de la población en una ciudad, etc. Factores intelectuales, desarrollar o concluir los estudios escolares o superiores en un lugar donde hayan mejores centros de preparación. Desastres, consecuencias negativas en una actividad económica por el medio ambiente, eventos climáticos, contaminación ambiental, movilización masiva por la ejecución de algún proyecto que ponga en riesgo la vida, entre otros. Del campo a la ciudad. En nuestro país, y a un ritmo extraordinario, los principales desplazamientos se han producido del campo a la ciudad, sobre todo de las zonas andinas hacia la capital. Entre las décadas de 1940 y 80 y los primeros años de 1990, la migración interna ha sido muy intensa. Si bien en la actualidad la migración hacia Lima ha bajado, aún se observa un fuerte proceso de desplazamiento hacia la costa. A eso se le llama litoralización. La costa representa el 11,40% del territorio nacional, pero el número de ciudades está ligado al desarrollo industrial. En este sentido, ciudades como Piura, Lambayeque y Chiclayo registran un crecimiento poblacional importante. El proceso de urbanización. En las últimas décadas, Lima ha sido el principal foco de atracción para los migrantes del interior. Esto ha provocado, de un lado, un despoblamiento del campo y de otro, el crecimiento acelerado de la población urbana. Este incremento de la población recibe el nombre de proceso de urbanización. A inicios de la década de 1940 se iniciaron oleadas de invasiones a Lima y también a las principales ciudades del Perú. En el caso de la capital, inicialmente se formaron pequeños poblados en las zonas alejadas. Fue así como surgieron los distritos de Comas, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Dado el preocupante aumento de la densidad poblacional en las ciudades, especialmente en Lima, el Estado ha venido promoviendo algunos proyectos para convencer a los pobladores y a sus familias a que regresen a sus lugares de origen, pero los resultados todavía no son prometedores. Muy bien, continuamos en la siguiente página y aquí encontramos la migración externa en el Perú. También es notoria la migración de peruanos hacia el extranjero. Los motivos son similares a los que determinaron la migración interna, aunque el aspecto económico es determinante. Durante la década de 1990, cuando el país se enfrentaba el terrorismo y la economía era aún más frágil, muchos compatriotas emigraron a otros países en busca de un mejor futuro. De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional de Estadística e Informática, los destinos preferidos de los peruanos para emigrar son Estados Unidos, España, Argentina, Italia, Chile y Japón. El lugar de destino está relacionado principalmente con las posibilidades de trabajo y estudio. En el siguiente mapa se muestran los destinos de peruanos desde 1920 hacia adelante, ¿no? Entonces ahí tenemos este mapa que dice bien claro destinos de la emigración peruana. Y en la parte inferior podemos observar, ¿no?, esta leyenda de los lugares de destinos desde la década de 1920. Continuamos entonces y avanzamos ahora sí. Rápidamente seguimos avanzando
Continuamos hasta la siguiente unidad de nuestro libro. Continuamos hacia la siguiente unidad. Y aquí vamos a encontrar nuestro siguiente tema. Bien, entonces, el siguiente tema que encontramos son las actividades económicas en el Perú. El desarrollo sostenible. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, se denomina desarrollo sostenible al desarrollo de un país que puede satisfacer las necesidades de su gente sin poner en riesgo los recursos para las futuras generaciones. Por ejemplo, si un país tiene como actividad económica la tala de árboles, el gobierno debe asegurar la recuperación de los bosques. De lo contrario, las próximas generaciones se verían afectadas en el aspecto económico y en el aspecto ambiental. ¿Nuestra economía es sostenible? Lamentablemente, muchas de las actividades económicas no son sostenibles. Esto no ocurre solo en el Perú, sino también en otros países del mundo. Es urgente tomar medidas al respecto para asegurar el futuro de las generaciones. Tipos de actividades económicas. Están destinadas a satisfacer una necesidad mediante un servicio o un producto. Por ejemplo, si una persona desea trasladarse a otra provincia, tiene la necesidad de usar un bus interprovincial o un avión. Las necesidades son de distinto tipo y en consecuencia también las actividades económicas. Estas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Las actividades primarias satisfacen necesidades a través de productos o procesos naturales, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, entre otros. Las actividades secundarias son aquellas que procesan o transforman los productos de las actividades primarias, por ejemplo, la elaboración de yogur a partir de la leche. Y las actividades terciarias son aquellas que brindan servicios que facilitan o permiten el desarrollo de las actividades anteriores, por ejemplo, el transporte de personal, etc. Consecuencias de las actividades económicas. Las actividades económicas secundarias, relacionadas principalmente con la industria, son las principales causantes de los problemas ambientales en todo el mundo, como la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, la deforestación, la alteración y la disminución de la biodiversidad, entre otros. El Perú, junto con otros países, ha tomado conciencia de que no se puede aumentar la producción de bienes y servicios a costa de dañar el hábitat terrestre. Por ello, implementan estrategias sostenibles de desarrollo económico, aunque los avances aún son mínimos. Luego, vamos a encontrar lo siguiente: los sectores económicos en el Perú. El Perú es un país con grandes recursos naturales. Por ejemplo, los bosques constituyen el 55% del territorio. Esto representa aproximadamente 129 millones de hectáreas. Al ser un país con tantas riquezas, sus principales actividades económicas están relacionadas con la extracción de esas riquezas y con su industrialización. Aunque la industria en el Perú es una actividad menor en comparación con el PBI, con el Producto Bruto Interno, que producen otros países, no deja de ser una gran fuente de riqueza y desarrollo para el Perú. A continuación, mostramos un cuadro en el que se muestra cómo ha variado o incrementado la producción anual en el año 2015 según la actividad económica, ¿no? Y ahí podemos observar en este cuadro, ¿no?, los diversos sectores: agropecuario, pesca, minería, hidrocarburos, manufactura, alojamiento y restaurantes, construcción, comercio, servicios prestados a empresas, electricidad, gas, agua, entre otros. Los datos que se muestran en el cuadro corresponden a los brindados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En dicho cuadro se puede observar que la pesca
La actividad primaria es una de las que más ha crecido en relación con el año 2014. Además, se puede observar que la minería es otra de las actividades económicas que mayor desarrollo ha tenido en relación con otras como la construcción. Esto significa que el ingreso económico que produjo la construcción es menor a la que produjo en el año 2014, es decir, se redujo en 5,86%. Mediante este cuadro podemos ver cuáles son los sectores económicos más representativos para el Perú. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.